Papá, ¿para allá están las Malvinas? Sí, hijo, sí. ¿Y son nuestras? Sí. ¿Y podemos ir? Una de las primeras cosas que aprenden los chicos de su país es su límite, porque un país, una nación, lo es desde que sabe dónde empieza o termina, cuánta superficie de tierra tiene, cuánta superficie de mar. Y si se tuviera que dibujar el mapa de un país, tendría que hacerse un círculo, un dibujo dentro del cual hay gente, pueblo, cultura, historias. Esa es la primera versión de una nación, lo que está dentro, lo que está fuera, lo que es suyo, lo que no es suyo. El círculo de la Argentina parece estar abierto, y ese lugar, o punto incompleto, se llama Malvinas. Las Islas Malvinas. Nosotros habíamos recordado todos estos días cómo estaba compuesta nuestra patria, ¿no es cierto? Una parte era parte del continente, ¿cómo le decíamos? Argentina continental. Y había otra parte más que le decíamos insular. Era la parte que estaba formada ¿por qué? Islas. Por islas. Y en realidad hay unas que se destacan y mucho. Las más grandes. ¿Cuáles son? Las Islas Malvinas. ¿Las Islas Malvinas forman parte de mi Argentina? Sí. Sí, muy bien. Y resulta que ese lugar chiquitito que está acá está enfrente al lugar donde estamos nosotros ahora. ¿No es cierto? Diario de un viaje a Malvinas. Después de alrededor de una hora, empezamos a ver las islas y comenzó la maniobra de aterrizaje con un fuerte viento y nos previnieron al descender en inglés "too much wind". Nos preparamos para ir a nuestras posiciones en las montañas. Comenzamos a subir la ladera y encontramos un tanque que seguramente era de combustible de 1982, que nosotros llegábamos alguna vez para sacar combustible para calentar comida o iluminarnos. Una capa poncho impermeable que podría haber sido ladera. Las Islas Malvinas constituyen un archipiélago situado en el Océano Atlántico Sur, en la plataforma epicontinental llamada Mar Argentino, a una distancia de 480 kilómetros de la Patagonia Argentina. Son más de 200 islas, pero se destacan dos principales: Isla Gran Malvina al oeste e Isla Soledad al este. El descubrimiento de las islas ha sido objeto de polémicas. Sin embargo, parece estar claro que fueron descubiertas por marinos portugueses a las órdenes de Hernando de Magallanes, que hacia 1520 pusieron pie en ellas y las denominaron Islas de Sansón. A partir de 1698 fueron visitadas por pescadores franceses provenientes del puerto de Saint-Malo. Por esa razón, las islas fueron llamadas Malouines y posteriormente Malvinas. El nombre que le dieron los ingleses, Falklands, tuvo su origen en el viaje que el capitán inglés John Strong hizo por el estrecho de San Carlos en 1690. El capitán denominó a ese estrecho Falkland Sound, en reconocimiento al lord que había patrocinado su viaje. Durante el siglo XVIII, franceses e ingleses incursionaron en la zona del archipiélago. Esto determinó la reacción de los españoles, que desde 1774 afianzaron la pertenencia de las Malvinas a sus territorios del Río de la Plata. Después de la Revolución Rioplatense, iniciada en 1810, las islas pasaron a depender de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entre 1820 y 1833, cuando no había un poder central en lo que ahora es Argentina, la provincia de Buenos Aires mantuvo soberanía plena sobre las islas, que tuvieron 3 comandantes militares sucesivos. Algunos presos porteños eran enviados allí como castigo. Durante este periodo, ningún país reclamó la posesión de esos territorios. En 1829, Luis Bernet fue nombrado gobernador de Malvinas. En 1833, la corbeta británica Clio entró en la bahía de Puerto Soledad
redujo a los pocos habitantes y se apoderó de las islas. ¿Cuál es el argumento británico hoy para sostener que no puede reintegrar las islas a la Argentina? ¿Qué dice Gran Bretaña? Que ya no se dice que el primer avistaje, que Port Egmont fue la primera ocupación. Eso se ha quedado atrás. Incluso hay documentos oficiales británicos que dicen que todo eso es muy débil. Pero lo que dice el Foreign Office, lo que dice el gobierno británico, es, bueno, eso depende de la voluntad de los isleños, porque los isleños son la población de las islas y hay que respetar la voluntad de ese pueblo. Y la Argentina lo que ha dicho tradicionalmente es: las islas son argentinas, por historia, por derecho, y los habitantes no son un pueblo, porque no tienen una entidad propia, son británicos instalados en un territorio argentino. Y Gran Bretaña decía no son británicos. Y para sostener esta posición, la ley británica no los trataba como británicos, los trataba como ciudadanos de un territorio de ultramar. Después de la guerra, ¿cómo hacía el Reino Unido para negarles a los isleños el mayor deseo, que era ser reconocidos como británicos? Y entonces, hoy, la ley británica dice lo mismo que la República Argentina. Dice que los habitantes de las islas son británicos, exactamente igual que un londinense. Entonces, si son británicos, no pueden ser árbitros en un conflicto entre su país y otro país. No son un pueblo distinto, no son terceros. Las Malvinas son argentinas Porque están cerca de Argentina. Están en la plataforma de tierras argentinas. por abajo del mar, está unido está unido en Argentina. Están en el mar argentino. Porque está en la tierra argentina. Nosotros peleamos por mantener esas islas. Por eso, por derecho, es nuestra. Todavía son argentinas. Para ir a Corrientes, ¿yo qué tengo que hacer? Tener plata y Tener plata y poder tomar ¿qué cosa? un avión, ¿Algo más? un colectivo, Para ir a las Malvinas, ¿qué necesito? pasaporte. Ah, perdón. ¿No me dijeron que era Argentina? ¿Vos necesitas pasaporte para ir a Tierra del Fuego? ¿Y por qué tengo que usar pasaporte para ir a este lugar? Porque está dominada por Inglaterra. Dominada por Inglaterra. ¿Y entonces qué pasó? Se las robaron. Se las robaron. ¿Nosotros alguna vez dejamos de decir son nuestras? Nunca. Ni tenemos que dejar de decirlo, porque las Malvinas son nuestras. Hasta acá, para que se pudiera cocinar para toda la compañía. Sigo y encuentro una barranquita donde en el 82 habíamos matado y cocinado una oveja. Ahí apareciendo el resto de la cocina. ¿Cómo queda de imaginarse esta barranquita? Sigo hasta los lugares más alejados donde había hecho guardia, viendo el río Murrell y la casa que está en la otra orilla. Pero con cuidado, ya que recordaba que había un campo minado que ahora parece no estar señalizado. Paramos a un costado del camino y tomamos unos mates. Desde que en 1833 Gran Bretaña ocupó las islas, surgió claramente la idea de la pérdida. Un buen ejemplo de esto fue la carta que José Hernández publicó en 1869 en el diario El Río de la Plata. La publicación apuntaba a despertar el interés de la población por esas islas, que según el autor eran propiedad de los argentinos, pero estaban perfectamente ignoradas por ellos. En esta carta de Hernández aparecía una idea que resurgiría con fuerza en el siglo XX: la pérdida territorial
como una cuestión pendiente para los argentinos. Otro momento trascendental fue la publicación, en 1910, de Les Îles Malouines, la introducción de una serie documental editada en la Biblioteca Nacional por su director Paul Groussac. Este texto plantea una cuestión muy importante: la construcción de una argumentación sólida respecto de la soberanía en las islas. Para Groussac, esa falta de argumentos explicaba, en parte, la pérdida del archipiélago. Groussac inauguraba la cuestión Malvinas como causa nacional, pero paradójicamente dejaba su obra en una colección única, escrita en francés. Para nacionalizarla, era necesario traducirla al castellano, empresa que se llevaría a cabo 2 décadas después, a partir de la iniciativa de Alfredo Palacios, diputado del Partido Socialista, en 1934. Sin embargo, el episodio más significativo antes de la guerra se produjo en 1966, cuando un grupo de jóvenes militantes nacionalistas desvió un avión y lo obligó a aterrizar en Puerto Stanley, capital de las Islas Malvinas, al que rebautizaron Puerto Rivero. Tal nombre hacía referencia a Antonio Rivero, un entrerriano que había sido llevado a las islas en 1829 y que pocos meses después de la invasión británica de 1833 había protagonizado con otros gauchos una revuelta. Los jóvenes que aterrizaron en Malvinas reivindicaron esa figura porque creyeron ver en ella el germen de la rebelión patriótica antibritánica. Y le diría que no tiene derecho a sacárnoslas. Le pido por favor que me dé, o si no me da, le digo a la madre que las devuelva, que son nuestras, no de ellos. Señores ingleses, por favor, regresen a las Malvinas. Me gustaría que lea que nosotros, los argentinos, siempre vamos a recordar que las Malvinas son nuestras y que ellos no las quitaron. La firma de Martina Darío Bravo. Quiero que imaginemos cómo es el paisaje de ese lugar. ¿Va a ser difícil? No, yo solamente tengo que ir a ese lugar, mirar, y ¿qué voy a ver? La costa. ¿El paisaje es el mismo? Sí, el paisaje es el mismo. ¿La bandera es la misma? La bandera ahora no es la misma, pero como ese mapa es nuestro y nosotros podemos hacer lo que querramos, yo quiero que ustedes le pongan la bandera que ustedes quieren que ondee en ese lugar. ¿Sí? Comenzamos a bajar hacia lo que pensamos que era el lugar donde estaba la compañía C, donde habíamos estado Daniel y yo en el 82. Yo me acordaba que había un arroyito y efectivamente estaba semioculto entre los pastos y lo cruzamos. Ya tenía la seguridad que estábamos en el camino correcto. Empezamos a subir nuevamente y empezamos a ver formas conocidas, aunque un poco desdibujadas en mi memoria. Daniel acaba de encontrar su lugar, o uno de estos, que la verdad se ven difícil. Complicado. Veo los restos de una posición, pero no me resultaba conocida. Subo un poco más y ahí digo, tiene que ser esta. Daniel me dice, ¿te parece? ¿Estás seguro? Vuelvo y digo que sí, que estaba seguro. Y metí la mano en el hueco de una piedra que guardaba cosas en el año 82, que estaba oculto por el pasto, y encuentro una lata de pomada Washington que yo había llevado y no había usado. La saqué, la miré y la volví a dejar en el mismo lugar. Pensé que tenía que quedar ahí. No quise remover el pozo semitapado porque había dejado una granada de mano adentro en el 82, bien oculta, y es posible que todavía esté y puede ser peligroso. Sé que es el mismo relieve, el mismo clima que acá. Es muy grande, es muy Lindo. Animales como peces,
ballenas. Que sería un lugar frío y Yo creo que hay muchos árboles. con casas y costas de todos lados. Parecido acá, con mucho yuyo. Hace frío. Capaz que hay leones y elefantes. Muy llena de tesoros nuestros. El conflicto de Malvinas es, de alguna manera, el resultado de una guerra que nunca debió haber sucedido según quienes la llevaron adelante, y esto habla precisamente de la sumatoria de malentendidos, desatinos, incompetencias, errores de cálculo y de percepción, desmanejos diplomáticos y al mismo tiempo una radiografía de lo que era una dictadura militar por dentro. El canciller Costa Méndez se entera de que se iba a producir el hecho del 2 de abril una semana antes, el 26 de marzo, la Junta Militar se reúne con el canciller y los jefes de Estado Mayor y resuelven el inicio del operativo. Lo que ocurre de inmediato es que Galtieri recibe una llamada del presidente Reagan. El presidente Reagan, el mismo día del operativo, porque la inteligencia norteamericana se entera horas antes de que el operativo estaba en marcha. Galtieri le contesta que es una reivindicación histórica y de que no entiende por qué Estados Unidos le preocupaba tanto lo que no era sino una reivindicación argentina genuina y que no le producía mayores problemas en su esquema estratégico internacional. La conversación prosigue y termina en punto muerto. Reagan le encomienda al secretario de Estado norteamericano, que era un general, era el general Alexander Haig, que vaya y le explique a sus amigos los generales y almirantes argentinos que era un gran desatino lo que estaban cometiendo. Todas esas gestiones que van entre el 10 de abril y el 20 de abril fracasan. En este juego de tensiones diplomáticas, el Consejo de Seguridad se reúne al día siguiente, el 2 de abril. Costa Méndez le informa a la Junta Militar que muy probablemente la resolución no salga porque la Unión Soviética no iba a acompañar e iba a vetar la pretensión de Gran Bretaña de condenar la ocupación argentina. Se equivoca Costa Méndez, la Unión Soviética no veta y se abstiene en esa resolución, la resolución es aprobada y esa resolución, que es la 502, le termina dando el aval a Gran Bretaña para enviar la fuerza militar que termina desencadenando el conflicto. Y a mí se me ocurre que podemos hacer algo más. Todos sabemos escribir, ¿no es cierto? Sí. Todos sabemos dibujar, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué les parece si para mañana pensamos qué podemos hacer con ese lugar que nosotros queremos? Hagan lo que quieran. Ustedes piensen, es su proyecto. ¿Van a poder hacerlo? Sí, yo me imagino que sí. Si alguno necesita papel, lápiz, si quiere escribir, o cartulina, si quiere pintar, puede ¿Y si le mandamos un mensaje a los ingleses? Un mensaje con una balsa. Con bandera argentina. No, chicos, no va a llegar. Sí va a llegar. No va a llegar. Claro que sí. Claro que no. Claro que sí. No va a llegar. Te juro que va a llegar. El miércoles decidimos ir a London y subimos a pie, con cierta duda, pero fuimos reconociendo algunos lugares por las fotos que habíamos visto. Primero, esperamos que te sea London, porque hemos caminado mucho. Fuimos recorriendo el monte, escarpado y extenso, de mayor altura que los otros que conocíamos, ya que veíamos el río Murrell, la bahía y el pueblo. A medida que íbamos caminando, encontrábamos restos de armamentos y de posiciones. En la madrugada del 2 de abril de 1982, grupos de élite de la Marina y el Ejército argentino desembarcaron en las Islas Malvinas
y redujeron al pequeño grupo de no más de 50 hombres que componía la guarnición militar británica. El Operativo Rosario daba comienzo a la primera y única guerra del Estado moderno argentino. En medio del fervor que esta acción provocó en la población argentina, la respuesta británica no se hizo esperar. El 3 de abril, una flota de guerra zarpó rumbo a la zona y se estableció un área de exclusión de 200 millas alrededor de las islas. Ese mismo día, la ONU, a través de la Resolución 502, exigió el retiro argentino de las islas para iniciar las negociaciones. Mientras las tratativas diplomáticas se desarrollaban febrilmente entre Londres y Buenos Aires, las poderosas fuerzas inglesas estaban cada vez más cerca de las islas. Y si bien el 25 de abril Gran Bretaña recuperó el control de las Islas Georgias y capturó el submarino Santa Fe, la tensa calma del mes de abril iba a romperse cuando el 1 de mayo, con el bombardeo británico sobre Puerto Argentino, comenzara estrictamente la guerra. Pero fundamentalmente cuando el 2 de mayo, el submarino inglés Conqueror atacara y hundiera el crucero Ara General Belgrano, que se encontraba fuera de la zona de exclusión. Murieron allí 323 argentinos. La respuesta no se hizo esperar. 2 días después, la Fuerza Aérea Argentina atacó al HMS Sheffield, que se hundiría pocos días después. Las semanas que siguieron serían de constante bombardeo británico sobre las islas, control decisivo del espacio marítimo y preparación del desembarco, que sucedería el 21 de mayo en la zona del Estrecho de San Carlos. El desembarco inglés abrió otra etapa de la guerra. Entre el 21 y el 29 de mayo tomó protagonismo la batalla aeronaval. Aquí la actuación de los pilotos de la Fuerza Aérea fue central. Una vez consolidado el desembarco, las tropas inglesas marcharon sobre Darwin, que caería tras los combates del 29 de mayo. Con la llegada de junio, comenzó el avance británico sobre Puerto Argentino y la fase final de la guerra. En esos días se dieron los cruentos enfrentamientos cuerpo a cuerpo en los montes cercanos a Puerto Argentino. Se produjo la batalla de Monte Longdon, una de las que ocasionó más bajas entre las tropas argentinas. Con la guerra ya casi terminada, el 11 de junio llegó al país el Papa Juan Pablo II para oficiar como mediador. Finalmente, el 14 de junio, Mario Benjamín Menéndez, gobernador argentino en las islas, firmó la rendición ante Jeremy Moore, jefe de las tropas inglesas. Durante toda la Guerra de Malvinas, la principal hipótesis de conflicto de la Junta Militar siguió siendo Chile, no Gran Bretaña. Eso generó que todo el dispositivo de movilización hacia las islas fuera considerando como amenaza más probable que Chile iba a aprovechar la distracción argentina en las islas para invadir. Esto, por ejemplo, da la pauta de que se reprodujera el esquema de movilización del año 78, cuando se produce el conflicto limítrofe con Chile. ¿En qué consistía este esquema? Que los regimientos más veteranos, más acostumbrados al clima patagónico, por ejemplo, y preparados para eso, los regimientos de montaña, por ejemplo, se quedaron guarneciendo la frontera. Y a Malvinas, donde no se esperaba que fuera a haber conflicto, fueron los regimientos que iban a desempeñar tarea de guarnición en caso de una guerra con Chile. Regimientos, por ejemplo, del litoral. Esto es importante porque es una de las marcas fuertes sobre la guerra también. Mandaron a Malvinas a gente acostumbrada a 40 grados de calor. Bueno, diríamos, la base histórica de esto tiene que ver con la planificación. Al mismo tiempo, como no esperaban guerra, la movilización fue muy improvisada. Por ejemplo, el Regimiento de Infantería 12 de Mercedes, que combatió en Puerto Darwin, pasó a las islas sin su equipo pesado. No tenía cocina de campaña, no tenía artillería de apoyo, y en esas condiciones se enfrentó a los regimientos de paracaidistas británicos que lo atacaron a finales de mayo del 82. Sencillamente porque no se había planificado esa movilización. Chicas, ¿qué pondríamos en la balsa?
No sé, algo que queramos mucho. ¿Cómo qué, por ejemplo? El osito de mi abuelo. Yo pondría un mensaje para que ellos recuerden a quién se lo sacaron. Me gustaría mandar una bandera, un dibujo de una paloma. Bueno, pondría que tendrían que entregarnos las islas. De paz, una paloma de paz. Yo mandaría en ese barquito el osito que me regaló mi abuelo a mí. Escribiría que nosotros los argentinos siempre vamos a recordar nuestra tierra. No sé, que no peleemos más. El proceso de la experiencia de la Guerra de Malvinas rápidamente queda subsumido, queda atrapado en lo que más ampliamente empieza a ser el descubrimiento social, por ponerle un nombre, de lo que había sido el terrorismo de Estado. Es decir, lo que hasta ese momento se recogía fragmentariamente, como comentarios en voz baja y que muchas veces costaba creer, Malvinas permite que aparezca en letra de molde en la prensa. Entonces, la discusión de la guerra, por ponerle también otro título, queda rápidamente atrapada en la discusión más amplia sobre los años de la dictadura. Y la marca fuerte para pensar los años de la dictadura todavía hoy, y con motivo, por supuesto, es la experiencia del terrorismo de Estado. Esto, de algún modo, congeló las formas de procesar la experiencia de Malvinas. El pato de la boda aquí han sido, sin duda, los protagonistas más directos. Porque, a diferencia de los desaparecidos, que físicamente no están, y nosotros podemos construir interpretaciones sobre ellos, los excombatientes de Malvinas son desaparecidos vivos. Se movilizan cada 2 de abril, tratan de ir a la tele en la medida que pueden o publican cosas. Y la respuesta social ha sido, como en otros casos, concentrar en los actores la responsabilidad. Concentrar en un grupo de ciudadanos la carga fortísima que significa procesar una frustración nacional. De ese modo uno puede entender, por ejemplo, la alta cantidad de suicidios. Pero sobre todo las dificultades para hablar sobre Malvinas. ¿Qué podría decir un Estado sobre Malvinas? ¿Desde qué lugar se para hablar sobre la guerra? ¿Qué significa hablar de la patria en este contexto de que las Fuerzas Armadas que produjeron el desembarco del 82 son las mismas que organizaron el terrorismo de Estado? ¿Cómo proceso a alguien caído en Malvinas por una causa justa, según lo aprendimos en la escuela, y que 2 años antes secuestraba y torturaba alegremente gente? Ese es un poco el problema en términos simbólicos. Es muy difícil de procesar porque obliga a una definición política muy fuerte en términos de qué quiero recordar. Nos preparamos para volver. Ya habíamos cumplido con todos los lugares importantes para nosotros. Yo tenía una satisfacción, una paz interior que creo que sentíamos todos. Habíamos ido al cementerio a rendirle homenaje a nuestros compañeros caídos, a nuestras posiciones, que en mi caso estaba intacta, y hasta encontré algo mío. Ver de cerca, tocar esas piedras y esa tierra fue increíble. Era algo que me debía. Espero que todos los excombatientes puedan volver a Malvinas y que muchos argentinos también las visiten. Chicos, vamos. Apúrate, Ana, que hace frío. ¿Tenés el martillo? Sí. Yo tengo la cala con la martillo. Ana, ¿tenés los clavos? Sí. Las Malvinas significa pensar en muchas cosas a la vez. La síntesis siempre es un terreno difícil para la memoria. Porque hay hechos que parece que nunca sucedieron. Y aunque la memoria los preserve, están ahí, un tanto oníricos, irreales. Pero sucedió. ¿Llegará esto a Malvinas? Capaz. Una vez la Argentina fue a la guerra.
partió hacia esas islas con todo lo que tenía dentro, a hacer realidad la realidad de sus mapas. Las Malvinas, dicen, son argentinas. Pero Malvinas ahora, también, es ese mosaico de espejos rotos de lo que fue la Argentina. Su modelo de nación, su historia didáctica y escolar, el relato que un chico aprendió una vez y con el que se fue a la guerra. ¿La tiramos al mar?